Todo comenzó hace algunos años en mi pueblo en Zacatecas. Por motivos personales, tuve que buscar una nueva casa para vivir. Aunque, para ser honesto, nunca pensé que me mudaría de casa al mismo pueblo donde he vivido toda mi vida. El Teúl es mi hogar, y nunca imaginé que algo tan cotidiano como mudarme cambiaría tanto mi vida. Mi esposa y yo encontramos una casa cerca de la plaza principal. Era una casa antigua, de esas que tienen más de 100 años. Había estado vacía por un tiempo y estaba descuidada, pero la renta era barata y la zona muy buena, cerca de todo. Al principio, todo era perfecto. La casa tenía un encanto especial, me recordaba a la casa de mi abuela. Tenía muchas plantas, varios cuartos y un patio grande que dejaba entrar la luz. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Todo empezó de manera sutil. A veces veía sombras de reojo, sombras que parecían moverse cuando no estaba mirando directamente. Traté de encontrar una explicación lógica, cambiar las luces, objetos, ver todo desde un ángulo distinto, pero no había forma de ver ese tipo de sombras nuevamente. Pensé que era mi mente jugándome trucos. Después de todo, la casa era vieja, y las casas viejas siempre tienen esas cosas extrañas. Además, siempre regresaba cansado de trabajar. Soy taxista, y con el tiempo la vista falla. Pasaron varias semanas. Noté que la casa tenía una atmósfera diferente. Las sombras ya no eran solo figuras borrosas en los bordes de mi visión. Empezaban a tener forma. Formas que se deslizaban por las paredes y se detenían justo antes de que pudiera enfocar mi vista en ellas. Decidí que era hora de investigar más. Tomé una lámpara y todo el valor que pude reunir. Comencé a recorrer los pasillos, el patio, los cuartos. Entraba y salía varias veces. No encontré nada. Al final regresé a mi cuarto. Ya era tarde y tenía que dormir. Pero al entrar vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura, más definida que cualquier sombra que había visto antes, se erguía en medio de la habitación. Parecía observarme, aunque no tenía ojos. Sentí su mirada penetrante, una sensación de desesperación que se apoderó de mí. Encendí la luz, y todo desapareció de repente. Los días fueron tranquilos después de eso. Por varias semanas mi vida fue normal, y no vi nada raro de nuevo. Una noche, después de un viaje a Guadalajara, llegué a casa y sentí un escalofrío al cruzar la puerta. El aire dentro estaba más frío que afuera. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que algo me tocaba el hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo comenzó a meterse dentro de mí. Los siguientes días, empecé a notar más cosas extrañas, como objetos que se movían de lugar y ruidos en la noche que no tenían explicación. Las cosas empeoraron. Cada noche, los ruidos se volvían más fuertes. Los objetos caían sin motivo aparente, y las sombras, esas sombras eran cada vez más frecuentes, como si me estuvieran vigilando todo el tiempo. Decidí no decirle nada a mi esposa. Después de todo, ella casi no vivía ahí, y no quería asustarla ni preocuparla. Pero mi miedo era cada vez más difícil de ocultar. Empecé a dormir en el auto algunas noches, solo para evitar entrar a la casa cuando mi esposa no estaba. Una madrugada, después de una de esas noches en el coche, mi esposa me confrontó. «Amor, tenemos que hablar», dijo ella, con su voz temblando ligeramente. Le conté todo lo que había estado experimentando, esperando que pensara que estaba loco. Pero, para mi sorpresa, ella me confesó que también había visto cosas. Sombras, ruidos, la sensación de ser observada. Decidimos investigar más sobre la casa. Descubrimos que, hace muchos años, alguien se había quitado la vida de una manera trágica en esa misma casa. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí. La decisión fue difícil, pero finalmente nos mudamos. Al salir por última vez, sentí un peso levantarse de mis hombros. Mudarse no fue fácil. Dejar esa casa, y todo lo que habíamos invertido en ella, fue un golpe duro, pero la seguridad de mi familia siempre fue lo más importante. Sin embargo, aunque dejamos la casa atrás, no pudimos dejar atrás las preguntas, las cosas que habíamos experimentado. Unos días después de habernos mudado, recibí una llamada de un amigo que había escuchado rumores sobre nuestra mudanza. Me preguntó si todo estaba bien. Le conté parte de la historia, evitando algunos detalles, pero él sabía que había más. Fue entonces cuando decidió contarme una historia que me dejó helado. Me contó sobre un hombre que, muchos años atrás, había perdido a su familia en un incendio y, consumido por el dolor, había terminado con su propia vida en esa misma casa.
La misma historia que ya sabíamos, pero con más detalles. Tenía curiosidad y decidí investigar más a fondo. Había algo en esa historia que no me dejaba en paz. Volví a la casa, aunque solo fuera para mirar desde fuera. Al estar allí, parado frente a esa fachada antigua y ahora vacía, sentí de nuevo ese escalofrío, esa sensación de ser observado. En ese momento, un vecino se me acercó. Era un hombre mayor, de esos que han vivido en el pueblo toda su vida y conocen cada rincón y cada historia. Muchacho, no eres el primero que se va de esa casa. La he visto cambiar de dueños muchas veces. Todos se van después de un tiempo. Le pregunté si sabía algo más sobre la historia del lugar, y lo que me contó fue aún más perturbador. Según él, la casa había sido construida sobre un cementerio antiguo que fue usado durante la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue una época oscura en la historia de México. Entre 1926 y 1929, el país se vio envuelto en un conflicto sangriento entre el gobierno y grupos de insurgentes religiosos, los cristeros, que se levantaron en armas para defender su fe. Zacatecas, con su rica historia y profunda religiosidad, no fue ajena a este conflicto. Durante la Guerra Cristera, muchos murieron en esta zona. El gobierno utilizó tierras cercanas a la plaza como fosas comunes para los muertos. La casa en la que vivías está construida sobre uno de esos antiguos cementerios. Las almas de aquellos que murieron de manera violenta y sin recibir los últimos sacramentos nunca encontraron paz. El vecino me contó que, con el paso del tiempo, varias familias habían intentado vivir ahí, pero ninguna había logrado quedarse mucho tiempo. Las experiencias que habíamos tenido no eran únicas. Otros antes que nosotros habían sentido el frío, habían visto las sombras y escuchado los ruidos inexplicables. Después de escuchar más acerca de la historia, me sentí mejor, como aliviado. Ya no he visto nada raro en mi nueva casa o en algún otro lugar, pero todavía evito pasar por esa calle si es posible. Quiero evitar volver a ver algo extraño ahí.